Mi esposa multimillonaria, intentando comprobar si yo buscaba su dinero, fingió ser pobre a propósito y se quedó conmigo 5 años. Durante todo ese tiempo, creí de verdad que solo era una pescadera del mercado local. Así que, cuando me pedía que fuera al supermercado a comprar comida con descuento o que aprovechara una oferta de 10 cajas de condones por $10 en una oferta, pensaba que era la esposa más frugal y sensata del mundo. Pero un día, descubrí algo impactante. ¿El complejo de apartamentos para el que habíamos hipotecado? Mi esposa lo había urbanizado. ¿Todos los vecinos del edificio? Eran sus subordinados, solo fingiendo. Ella no era pescadera, era la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria que cotizaba en bolsa. Ese día, la plomería del baño goteó. Preocupada por las quejas del vecino de abajo, llamé a su puerta, pero nadie respondió. Así que fui a la oficina de administración de la propiedad para pedir su información de contacto y hablar sobre la compensación. La chica nueva de recepción me miró como si fuera un extraterrestre. Señor, ¿en serio? Su esposa ha desarrollado todo este complejo. Especialmente esta torre. Sus 33 pisos y 66 unidades son de su propiedad privada. ¿Quién se atrevería a quejarse de ti? La verdad, ni aunque hicieras un agujero en el techo para hacer puenting, sería un problema. Me quedé atónito. Revisé el calendario del móvil varias veces. Sí, era el 11 de noviembre, el doble 11, no el Día de los Inocentes. Mi esposa, Ava, y yo éramos gente común y corriente de clase trabajadora. Después de casarnos, el pago mensual de la hipoteca, de más de $3.000, nos dejó sin recursos. Ahorramos cada día. Ir al supermercado y no comprar algo en oferta nos parecía una pérdida de dinero. Las rebajas anuales como el Double 11 y el Prime Day eran mucho más importantes que Navidad o Año Nuevo. Al fin y al cabo, los días que te hacen gastar dinero son una trampa. Los días que te ayudan a ahorrar son las verdaderas vacaciones. Pero ahora alguien me decía que mi esposa valía miles de millones y que yo podía vivir sin hacer nada el resto de mi vida, viviendo del alquiler como un casero vago. Ni siquiera las novelas de fantasía se atreverían a escribir una trama así. Sumido en mis pensamientos, tomé un camino equivocado. En lugar de volver a mi edificio, terminé en el estacionamiento trasero del complejo, una zona en la que nunca había estado. Justo entonces, aparecieron varios autos de lujo, de esos que solo se ven en las películas. Y de un Rolls Royce Phantom negro, vestida de pies a cabeza con marcas de lujo, salió mi esposa, Ava. Una mujer vestida de secretaria se acercó rápidamente y le entregó las llaves del coche. Reconocí a la secretaria, era mi vecina del cuarto piso. Cada vez que subíamos juntas al ascensor, ella y Ava se comportaban como dos desconocidas, con la mirada perdida en sus teléfonos. Resulta que podía fingir una sonrisa tan aduladora para Ava. Recordando lo que dijo el administrador de la propiedad, toda la octava torre, 33 pisos, 66 unidades, pertenecía a Ava. Tenía motivos para sospechar que todos los vecinos que había conocido en el edificio eran empleados de Ava disfrazados. Menudo reality show. Ava se quitó su caro vestido de LV, se quitó el reloj de 6 cifras y se los arrojó descuidadamente a la secretaria. Luego, se subió a una patineta eléctrica verde sencilla aparcada en una esquina del aparcamiento. Ese fue el vehículo que reconocí. Ava me había dicho que era una trabajadora que destripaba pescado en el mercado. A veces llegaba tarde a casa, explicando que necesitaba más tiempo para ducharse y quitarse el olor a pescado. Incluso bromeaba diciendo que alguien tan guapa como ella debía de destacar como un diamante en bruto en el mercado, llamándola la Ellen del mercado de pescado. Las mujeres que se bajaban del Porsche y otros coches de lujo también eran elegantes y elegantes damas de la alta sociedad, impecablemente vestidas. Todas parecían herederas adineradas. «Ava, ¿te vas tan temprano?» «¿Te saltas la noche de spa?», preguntó el dueño del Porsche. «¿No puedo?» «Liamesgetting para mi Fordine». «¿En serio, Ava, no le vas a decir a tu marido la verdad sobre tu riqueza? Todo esto de ocultarte, como el señor y la señora Smith, ¿no te está cansando?» El dueño del Maserati intervino con una sonrisa. «Su evaluación aún no ha terminado», respondió Ava con frialdad. «Aunque tenga miles de millones, no puedo casarme con un derrochador. Tengo que educar cuidadosamente sus hábitos de gasto, asegurarme de que no se vuelva derrochador, perezoso y arrogante.
Continuó, además, necesito ver si es de los que se aprovechan de mí para su familia. ¿Y si todos sus parientes pobres esperan que los mantenga? Eso no sería justo para mí, ¿verdad? Y sus padres también parecen codiciosos y calculadores. Tengo que tener cuidado. El dueño del Maserati le dio el visto bueno. Ava, lo entenderás todo. ¿Y si al final no cumple con tus expectativas? Divorcio, obviamente. Ava respondió sin dudarlo. No recibirá ni un centavo de mi fortuna. De todas formas, él no sabe cuánto dinero tengo. Inventaré una excusa para que acepte un divorcio amistoso. Probablemente acabará debiéndome una pensión alimenticia. Se me heló el corazón. Las lágrimas brotaron involuntariamente. Así que mi matrimonio no se trataba de amor, era solo la prueba de mi esposa. Pensé que nuestra vida, aunque no éramos ricos, se basaba en el apoyo mutuo, en la lucha conjunta por un futuro mejor. Todo era pura ilusión. Con esta mujer, ni siquiera era cuestión de si me amaba o no. Carecía del más mínimo respeto. Hipócrita, cruel, arrogante. Sentía como si me estuvieran desgarrando el corazón, pero alguien decidió que no era suficiente y lo convirtió en polvo. El dueño del Mercedes G-Wagon se rió. Ava, admítelo, todavía no has superado a Ethan, ¿verdad? Porque te dejó cuando el negocio de tu familia quebró y se fue al extranjero para casarse con una extranjera rica. Perdiste la fe en todos los hombres. Así que ya se le escapó el suyo. Yo solo era un premio de consolación. Un hombre no llora fácilmente, solo cuando le rompen el corazón de verdad. Me mordí la muñeca con fuerza para no sollozar. Media hora después, abrí la puerta de nuestro apartamento. Era un apartamento de 3 habitaciones, amueblado con sencillez. Sin techos lujosos, sin suelos de baldosas, sin papel pintado. Porque, como había dicho Ava, no teníamos dinero extra para reformas. Ava estaba sentada en el sofá, anotando meticulosamente los gastos en una libreta, una regla que había establecido. Todos los días registraba cada gasto, hasta el último céntimo. ¿Dónde has estado? ¿Conseguiste esa oferta de Durex? Ava levantó la vista y preguntó. Anoche, después de tener intimidad, hablamos de qué comprar durante las rebajas del 11 de julio. Además de papel higiénico, detergente para la ropa, ropa interior y calcetines, Ava dijo que necesitábamos abastecernos de provisiones estratégicas. Llevábamos solo 6 meses casados y las usábamos con frecuencia. También mencionó que la presión financiera actual significaba que aún no deberíamos tener hijos. Así que, de verdad, me gasté $9.99 en una página web de descuentos para conseguir 5 cajas grandes de condones Durex. 50 condones. Calculando que 5 noches a la semana, 2 por noche, me durarían unas 5 semanas. Cuando te acuestas, te sientes feliz. Mi esposa se sentía claramente atraída por mí físicamente. Pensé que era amor. Ahora, solo quería darme una bofetada. Esta mujer ni siquiera se daría el lujo de comprarte condones decentes. ¿Cómo podía haber un sentimiento irreal? ¿Su atracción por tu cuerpo? Era porque solo eras un juguete. Olvidé comprarlos. Compremos unos en la farmacia más tarde. No costará mucho más. La verdad es que no compré nada de lo que estaba en oferta. Papel higiénico, detergente, nada. Es demasiado esfuerzo escatimar en gastos. Entrarás directamente a la habitación sin cambiarme los zapatos. No voy a cocinar esta noche. Salgamos a comer. Oí que el nuevo asador del centro es bastante bueno. Solo unos $300 el plato. Clac. Ava tiró el bolígrafo sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. Liam, ¿qué te pasa? ¿Con quién te enfurruñas? Trabajo duro todo el día destripando pescado en el mercado. Estoy agotada. ¿Y cuando vuelvo a casa me doy cuenta de tu actitud? Te dije que tenemos que ser frugales. Si no, ¿quién va a pagar la hipoteca, los gastos de salud y mantenimiento, los servicios públicos cada mes? Solo la factura de Internet supera los $80 al mes. Eso es el sueldo de un día entero para mí. ¿Por qué eres tan desconsiderado? No te preocupes, esto es culpa mía. Considéralo nuestra cena de despedida.
Liam, deja de hacer berrinches. Ava frunció el ceño, a punto de sermonearme de nuevo, pero ya había tenido suficiente. Antes de entrar, había planeado terminar la relación pacíficamente, sin discutir. El dolor más profundo es el silencio. Las parejas discuten porque aún tienen expectativas mutuas. Ava me decepcionó muchísimo. Pero al oír su tono impaciente y ver su ceño fruncido, ya no pude controlar mis emociones. Ava, deja de manipularme, deja de decirme cómo vivir. Ya me harté. Y no tienes derecho a juzgarme. Fin, olvídate de la cena de despedida. Dividamos los bienes. Te encanta llevar las cuentas, ¿verdad? Nos vamos a divorciar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Levanté mi teléfono y le enseñé la foto que le había tomado en secreto, apoyada en el Rolls Royce, sonriendo mientras se desmaquillaba. La función terminó. Ava, eres una gran actriz. El rostro de Ava mostró un destello de sorpresa, pero luego se calmó rápidamente. No me dio ninguna explicación, aunque yo no la necesitaba. Y lo que es más importante, no mostró ningún remordimiento. En cambio, se encogió de hombros con impotencia. Fue mi error, no tuve suficiente cuidado. Bien, pasemos a la siguiente etapa entonces. Abrió un cajón y sacó otro documento. Como te saliste del guión, esta fase de tu evaluación debe terminar antes de tiempo. Este es un acuerdo prenupcial que redactó mi abogado. Solo fírmalo. Indica que si nos divorciamos en el futuro, no tendrás derecho a mis bienes, pero por razones humanitarias, puedo ofrecerte una indemnización por despido. Esta se calculará con base en la duración real de nuestro matrimonio multiplicada por 5. Por ejemplo, si nos divorciamos después de 5 años, te daré una indemnización equivalente a 25 años de salario, calculada con el ingreso anual promedio para residentes urbanos publicado por la Oficina de Estadística. ¡Qué mujer tan meticulosa! Antes, su tacañería me parecía encantadora, creyendo que demostraba su compromiso con la familia. Ahora, simplemente me parecía repugnante. Ava, ¿quieres el divorcio? Liam, no juegues a esos juegos infantiles de tira y afloja. Ava me miró con una expresión que indicaba que me había entendido. Bueno, te mentí y te enojarás un rato. Pero cuando pienses en mi verdadera riqueza, ¿no te sentirás afortunado y feliz? ¿Acaso casarse con una mujer rica y hermosa y ganarse el premio gordo de la vida no es el sueño de todo hombre? Pues felicidades, tu sueño se hizo realidad. Vi un narcisismo manifiesto en el rostro de Ava, un desprecio descarado por mí. En el fondo, creía que ni siquiera éramos del mismo mundo. Casarse conmigo fue un acto de caridad de su parte. ¿Que jugara con mis sentimientos? Debería estarle agradecida, agradeciéndole a la princesa Ava por la oportunidad. Después de todo, probablemente había una fila de hombres esperando a que ella jugara con ellos. Ava, cuando pensaba que eras pobre, te amaba de verdad. Hice trizas el acuerdo y se lo tiré en la cara. ¿Pero ahora? Eres simplemente, Bill. Ya no te quiero. Ver. El rostro normalmente bonito de Ava se sonrojó de ira y humillación. Abrió la boca para decir algo, pero sonó su teléfono. ¿Qué pasa? Su expresión cambió. Ava, Ethan ha vuelto del extranjero. ¿Te divorciaste de Fornerez? Está en un bar emborrachándose, llorando porque quiere volver contigo. Al oír el nombre de su antiguo amor, Ava se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo. Liam, te daré una última oportunidad. ¿Estás completamente seguro de que quieres el divorcio? Ruégame ahora, y quizá no vaya a buscar a Ethan. Claro, no intenté detenerla. No quería. Y no habría podido hacerlo aunque lo hubiera intentado. Una mujer con el corazón errante es como un perro suelto. No puedes sujetarlo. Ava no regresó esa noche. Al día siguiente, redacté un acuerdo de divorcio y se lo envié al teléfono. Llevábamos solo 6 meses casados, con pocos bienes de valor. Cuando nos casamos, pagué la entrada de la casa, le di $5,000 en efectivo y le compré las tradicionales joyas de oro. Había insistido en que el regalo en efectivo no formaría parte de la dote que trajera y exigió que su nombre se añadiera a la escritura de la casa.
Pensando que éramos familia y que no debíamos contar ni un céntimo, y que las mujeres necesitaban seguridad, acepté. Mis padres no estaban muy contentos con ello. Después de casarnos, la hipoteca mensual era de $4,500. Yo pagaba $3,000, mientras que Ava, con sus ingresos más bajos, pagaba $1,500. También cubrí la comida, la cocina, los gastos de salud y mantenimiento, y los servicios públicos. Mi propuesta de divorcio fue esta: no le pediría los $5,000 de vuelta y ella no recuperaría los pagos de la hipoteca que había hecho. Pero la casa era mía. Si se mudaba, podría llevarse todos los electrodomésticos y las joyas. Una ruptura limpia. Sabía que a ella no le importaban estas cosas, pero era mi principio. No quería ni un centavo de su dinero y no quería perder más. Liam, ¿eres idiota? Aunque te divorcies, no puedes pedir esto sin más. Exígele la mitad de sus bienes. ¿Y piensa en cuántas veces se acostó contigo estos últimos 6 meses? ¿No te debe por eso? Los gigolos son caros hoy en día. Mi amigo Ben, que conocía toda la historia, estaba exasperado conmigo. Negué con la cabeza, ignorando su consejo. Que ella se acostara conmigo. Tendría que atribuirlo a la mala suerte. No podría pedir dinero. Sería como si me mordiera un perro. No me estaba vendiendo. Probablemente estaba ocupada consolando a su antiguo amor, Ethan. Liam, te arrepentirás de esto. Divorciarte de mí significa que nunca tendrás otra oportunidad de entrar en la alta sociedad. Nunca conocerás a otra mujer de mi calibre. Pagarás tu ridículo orgullo con toda una vida de arrepentimiento. Mañana a las 9, en la oficina del secretario del condado. Después de enviar la respuesta, bloqueé su número. Al día siguiente, justo había aparcado mi bicicleta compartida fuera de la oficina del secretario del condado cuando llegó Ava. Estaba en un coche diferente. Un superdeportivo Lamborghini azul. A su lado, un hombre atractivo con traje de Armani iba en el asiento del copiloto. A primera vista, sus rasgos se parecían un poco a los míos, pero era mucho más refinado. Me di cuenta. Todo este tiempo, solo había sido el doble de alguien. No me malinterpretes, en realidad vine a convencerte de que no te divorcies. El matrimonio no es fácil. De verdad, todo esto es culpa mía. Fui yo, cegado por la avaricia en aquel entonces, quien abandonó a Ava cuando el negocio familiar quebró. La lastimé profundamente. Sus ojos se enrojecieron. Sinceramente, me arrepentí casi al instante. Me arrepentí de haber dejado ir a una mujer tan increíble. Así que espero de verdad que no cometas el mismo error que yo. Que te engañara fue solo una prueba. No pretendía hacerte daño. Mi regreso no pretende perturbar a tu familia. Ava es un partido increíble, no deberías rendirte. Lo que hizo es comprensible. Es porque la lastimé mucho en aquel entonces. Ella era demasiado devota de mí, y eso la hacía levantar muros, reticente a aceptar fácilmente a otro hombre. Ethan de repente se puso nervioso, me agarró la mano e intentó que le diera una bofetada. Es todo culpa mía. Golpéame. Sabía que Ethan se estaba comportando de forma pretenciosa, haciéndose la víctima mientras intentaba hacerse pasar por alguien. Fue repugnante, y claramente una actuación de Ava. La había lastimado en el pasado, y sin duda le guardaba rencor. En lugar de esperar sus preguntas, se criticaba a sí mismo con la esperanza de apaciguarla. Así que no eran solo mujeres manipuladoras. También existían hombres manipuladores. Probablemente pensó que no lo golpearía, pero seguí el movimiento de su mano, añadiendo mi propia fuerza. 5 huellas de dedos aparecieron al instante en sus rasgos pseudo refinados. Tú. Ethan parecía completamente desconcertado. Bebo jugo, no té verde, dije, flexionando mi mano ligeramente dolorida. Tus dramas del pasado no me incumben, y tu futuro romance tampoco. Pero ahora mismo no estamos divorciados. Ella sigue siendo legalmente mi esposa. ¿Qué te da derecho a pavonearte aquí? Te lo merecías, porque eres patético. Además, te lo buscaste. Si no te hubiera golpeado, te estaría decepcionando a ti y a mí mismo. A Ethan se le llenaron los ojos de lágrimas,
pero no arremetió contra él. En cambio, puso cara de comprensión. De acuerdo. Sé que estás enfadado. Pégame si te hace sentir mejor. Ava te debe esto, y yo asumiré el castigo por ella. Volvió a presentar su rostro, con la apariencia de un mártir listo para el sacrificio. No lo dudé y volví a levantar la mano. Basta, Liam, ¿hasta dónde vas a llegar con esto? Ava me agarró la muñeca. Sé que no quieres dejarme ir, pero actuar así solo me alejará más. ¿Ya has tenido suficiente de esta farsa del divorcio? ¿Por qué estás tan inseguro? Asumiendo que definitivamente te dejaré. Cuanto más agresivo actúas, más revelas tu fragilidad interior. Señaló hacia la entrada de la oficina del secretario del condado. ¿De verdad te atreves a cruzar esa puerta? Ethan también me observaba nervioso. No estaba aquí solo para molestarme. También le preocupaba que no me divorciara. Quien no firme hoy es un perro. Una hora después, Ava y yo salimos de la oficina del secretario del condado. Por suerte, Ethan tuvo la sensatez de no seguirnos adentro y armar un escándalo. Era evidente que había pasado la hora en agonía, con el rostro marcado por la ansiosa anticipación. ¿Ya está?, preguntó Ethan rápidamente. Ava negó con la cabeza. Incapaz de seguir fingiendo, me estalló. Liam, ¿te estás mostrando como eres ahora? Sabía que no tendrías el valor de dejar a Ava. Es tan rica. Que un pobre como tú se case con ella es como si tus antepasados hubieran encontrado oro. ¿Crees que de verdad te marcharías? ¿Y qué si te mintió? Aunque te golpeara a diario. Te diera una nueva aventura cada día. Te hiciera llorar. Seguías sin irte. ¿A quién intentabas impresionar con esa actitud de superioridad? Eres repugnante. Te diré algo, no creo que un certificado de matrimonio pueda atar a Ava. Podrás tener su cuerpo, pero nunca tendrás su corazón. Ella no te ama. Solo eres mi reemplazo. La cara de Ethan estaba contraída por la histeria. No me molesté en discutir con él y saqué mi teléfono para escanear una bicicleta compartida cercana. Ethan no se rendía. Agarrando el manubrio. ¿Cuánto dinero necesitas para dejarla? Di el precio. Ava ya no podía callarse. Ethan, basta. Ethan parecía herido. Ava, no me digas que de verdad sientes algo por él. ¿Y yo qué? Volvió por ti. ¿Vas a traicionarme? Has estado demasiado tiempo en el extranjero, dijo Ava secamente. ¿No sabes que ahora hay un periodo de reflexión obligatorio para los divorcios? Ethan se quedó paralizado. Parecía completamente estreñido. Tras titubear un momento, finalmente dijo, bueno, pensé que, como su relación está rota, es mejor separarnos amistosamente. Estaba preocupado. Un periodo de reflexión para el divorcio, según lo estipulado, significa que, después de que una pareja solicita el divorcio voluntario, hay un plazo de 30 días durante el cual cualquiera de las partes puede retirar la solicitud. Al mes siguiente, me mudé del complejo de apartamentos y alquilé un piso cerca de mi oficina. También empecé a hacer planes para vender el apartamento. Desde luego, ya no quería vivir en la propiedad de mi esposa. Todavía no sabía cómo contarles a mis padres sobre el divorcio. Para ser justos, aunque Ava había mentido mucho y hecho muchas cosas repugnantes, no se equivocaba en una cosa. Mis padres eran, en efecto, bastante materialistas. Y parciales. Como muchos padres rurales, favorecían a su hijo menor. Mi familia no fue la excepción. Mis padres adoraban a mi hermano menor. Siempre decían que su futuro matrimonio, coche y casa eran mi responsabilidad como hermano mayor. Cuando Ava y yo nos casamos, estaban muy disgustados con la situación de la casa, en especial por añadir su nombre a la escritura. Me acusaron de ser dominada por mi mujer y de olvidarme de mi familia después de casarme. Consideraron que mi acuerdo de añadir su nombre era poco filial. No importaba que yo mismo hubiera ganado el enganche. Así que estaba seguro de que, una vez que supieran que me estaba divorciando de Ava, no me tendrían compasión. Solo se burlarían de mí y me llamarían tonto. Viviendo sola, empecé a sentir que alguien me seguía. El día 17 del periodo de reflexión del divorcio, mi sospecha se confirmó.
Era el cumpleaños de Ben. Celebramos solos. Bebimos bastante y ambos nos emborrachamos. Ben no sabía conducir, así que llamó a su hermana Chloe para que viniera a recogerme y me llevara a casa. Mi casa alquilada. Un hombre divorciado ya no tiene casa. Conocía a Chloe desde hacía mucho tiempo. Estudió arte y era muy guapa. Desde la secundaria, su hermano y yo nos peleábamos mucho para protegerla de chicos problemáticos. Se había graduado recientemente de la escuela de cine y hablaba de entrar en la industria del entretenimiento y convertirse en una estrella. Suspiré para mis adentros. Convertirse en estrella no fue tan fácil. Al bajar a mi apartamento, Chloe me vio la cara roja y borracha. Salí del coche tambaleándome, intentando hacerme el duro, pero una ráfaga de viento nocturno me golpeó. Vomité allí mismo. Mi tolerancia ya era baja, y beber con el estómago vacío y apesadumbrado hacía inevitable la emborracharse. Quizás debería ayudarte a levantarte, dijo Chloe, bajando de su Mini Cooper. Se acercó para ayudarme, y mi cuerpo cedió, desplomándose en sus brazos. Justo entonces, la fría voz de Ava cortó el aire. Liam, ¿ni siquiera te has divorciado y ya estás buscando a tu próxima novia? Levanté la vista. Ava y Ethan estaban frente a mí, con aspecto de pareja perfecta, aunque fría. Ava conducía un Porsche Cayenne esta vez. Ethan tenía una expresión de decepción. Liam, ¿es apropiado que un hombre y una mujer, solos, se abracen así? ¿Lleváis tiempo teniendo una aventura? ¿Se lo ocultaste a Ava? Esta joven es Chloe, ¿verdad? De hecho, sabías de la identidad de Ava desde el principio, ¿verdad? Solo te hacías el tonto, seguiste su farsa, ¿verdad? Ethan era un auténtico maestro de la manipulación psicológica, siempre con la oportunidad de sembrar la discordia. Su oportuna aparición confirmó mi sospecha inicial. Ethan me había estado siguiendo. Ava estaba furiosa. Liam, necesito una explicación. Un hombre puede hacer pucheros, pero no puede engañar, y desde luego no debería traicionar sus votos ni coquetear. Antes de que pudiera decir nada, Ethan intervino de nuevo, ansioso por echarme más lodo. Ava, creo que este tipo ha estado fingiendo todo el tiempo. Dice que lo engañaste, pero en realidad es él quien lo engañó. ¡Qué fastidio! Ethan estaba a punto de continuar su diatriba cuando un coche patrulla se detuvo de repente junto a ellos. Dos oficiales salieron. Señor Ethan Vance, uno dijo, es sospechoso de estar relacionado con un caso de fraude financiero. Por favor, acompáñenos al interrogatorio. Ava se quedó paralizada, completamente aturdida. Una semana después, me la encontré de nuevo frente a mi oficina. Tenía los ojos inyectados en sangre, no lucía ningún coche de lujo y parecía deprimida en general. Solo quedan 10 días del periodo de reflexión, dije con sarcasmo. No te preocupes, no interferirá con tus planes de volver a casarte y celebrar. Como era de esperar, su expresión se agrió aún más. Ethan estaba en problemas. Ethan y Ava eran compañeros de universidad y salían juntos por aquel entonces. La familia de Ava trabajaba en el sector inmobiliario, ella era una rica heredera, hija única. Tras graduarse, Ava se hizo cargo del negocio familiar. Sin embargo, mientras gestionaba un proyecto importante, su inexperiencia la llevó a ser estafada por sus socios, casi llevando a la familia a la ruina. Desesperada por cubrir las pérdidas, Ava se apresuró a pedir dinero prestado por todas partes. La lujosa ceremonia de boda que planeaban con Ethan se pospuso. Fue entonces cuando Ethan inició la ruptura, se involucró con una heredera extranjera mayor que conoció en el gimnasio y se fue del país. Esto hirió profundamente el orgullo de Ava, haciéndola despreciar a los hombres oportunistas. Por eso fingía ser pobre conmigo, poniéndome a prueba y manipulándome constantemente. Recientemente, Ethan había regresado, acercándose proactivamente a Ava con disculpas y halagos. Esto le dio a Ava una sensación de reivindicación. Llevaba a Ethan a varios eventos sociales con frecuencia, presentándole a viejos amigos. En esencia, estaba transmitiendo, ¿ves? Mi vida no es un fracaso, no tengo defectos, sigo siendo la mejor. Por desgracia, volvió a caer en la trampa de Ethan. Este hombre, Ethan, era voluble con Ava, pero parecía genuinamente devoto de la extranjera.
El negocio de la heredera en el extranjero había atravesado recientemente serios problemas. Así que Ethan se ofreció a regresar a nuestro país, se acercó deliberadamente a Ava, mintió sobre su divorcio, afirmó tener negocios, recursos y contactos en el extranjero, y propuso empresas conjuntas. Todo era una estafa para estafar a Ava y sacarle el dinero para rescatar a la extranjera. Los proyectos comerciales que propuso se basaban en datos falsos. No solo estaba estafando a Ava, sino que también algunos antiguos compañeros de clase fueron víctimas. Nunca amó a Ava. Solo la trataba como una tonta rica a la que explotar. En esencia, era una sofisticada estafa romántica, un plato de carnicería. La agresividad de Ethan hacia mí, sus intentos de sembrar discordia, sus arrebatos de celos, todo formaba parte de su actuación, diseñada para hacerle creer a Ava que seguía perdidamente enamorado de ella, un ex celoso y consumido por sus sentimientos. Lo único con lo que no contaba era con que la policía descubriera su plan fraudulento. La farsa finalmente se vino abajo. Ava estaba furiosa y profundamente humillada. Ella y Ethan se pelearon por completo. Ethan ahora estaba en la cárcel. Ethan es un mentiroso empedernido, y yo también fui víctima. ¿Podríamos no divorciarnos, por favor? Esos otros hombres son demasiado calculadores, demasiado complicados. Mientras hablaba, sacó una escritura de propiedad roja. Ya he transferido la propiedad completa de ese apartamento a tu nombre. Si crees que el acuerdo matrimonial anterior no fue justo, podemos renegociar los términos. He conocido a tantos hombres, Liam, pero tú eres el único verdaderamente genuino. Volvamos. Tomé la escritura roja, el certificado de propiedad, y sonreí levemente. ¿Cuántas personas trabajaron como hormigas, soportando jefes exigentes, colegas traicioneros y desplazamientos abarrotados, solo por un papel como este? Igual que durante los 6 meses que Ava y yo estuvimos casados, cuando creí erróneamente que nuestro apartamento estaba hipotecado. Hasta que pagué el préstamo, ahorré y escatimé, trabajando prácticamente para el banco. En aquel entonces, como deseaba ser dueño de la propiedad inmediatamente. Sin dejar de sonreír, rompí la escritura en pedazos y se los tiré en la cara a Ava. Ava, no estoy en venta. Nos vamos a divorciar, deja de acosarme. Antes fingías ser pobre, espero que no te hagas el desesperado ahora. Por primera vez, vi el pánico en el rostro de Ava. Liam, admito que me equivoqué antes, pero ¿no puedes perdonarme solo por esta vez? Hablan de divorcio. Pero no lo hacen, eso es diferente. Retiré mi brazo de su agarre. Las parejas pueden tener desacuerdos, pero no pueden permitirse engaños, no pueden perder la confianza básica. Ahora mismo, solo mirarte a la cara me da asco. No creo ni una sola palabra de lo que dices, ni siquiera la puntuación. Ya no podemos vivir así. ¿Pero has pensado en las consecuencias del divorcio? Perderás mucha riqueza y serás un hombre divorciado. Nunca encontrarás una mujer mejor que yo. Ava insistió. Quizás no, repliqué. Pero al menos puedo encontrar una mujer más honesta que tú. Eso fue un golpe directo. A Ava le tembló el labio. No eres tan inteligente como crees. ¿Que te engañe el mismo hombre 2 veces? Tu inteligencia no está a la altura de tu talento actoral. La cara de Ava se puso verde. Ava me perseguía sin descanso como un fantasma persistente. Tras el periodo de reflexión, se negó a formalizar el divorcio. Podía adivinar sus motivos. Cuando se hacía pasar por pobre y me engañaba, era la directora, la actriz principal y la guionista. Toda la producción estaba bajo su control. Entonces Ethan reapareció, su programa terminó prematuramente y descubrió que él la había engañado. Mientras tanto, yo, el hombre al que trataba como un tonto, estaba completamente fuera de control. Sintió una profunda sensación de fracaso. ¿De verdad se arrepentía de sus actos? ¿De verdad seguía sintiendo algo por mí? No lo creía. Era fundamentalmente egoísta y despiadada. Nadie debería usar las heridas del pasado como excusa para herir a otros. Las personas verdaderamente bondadosas, tras sufrir la lluvia, ofrecen un paraguas a los demás. Las personas egoístas, tras ser mordidas por un perro, se convierten en lobos. Ava simplemente no podía aceptar su fracaso. Así que,
cuanto más fingía que no podía olvidarme, más me disgustaba su carácter. Como siempre la ignoraba, invirtió en la empresa donde trabajaba e intentó ascenderme a su asistente personal. Después de incorporarme a una nueva empresa, hizo lo mismo. Liam, acéptalo. No puedes escapar de tu destino de que te mantenga. Renuncié de nuevo, ya estoy planeando poner un puesto en el mercado nocturno. Por muy poderosa que fuera Ava, ¿no se convertiría en agente de control de código solo para acosarme? Ven a trabajar para mí, me ofreció Chloe un día. Estudiaste administración y entiendes de finanzas, ¿verdad? De verdad que no quiero problemas con los impuestos, aunque todavía no soy famosa. Acepté porque no quería que la industria del entretenimiento corrompiera a esta inocente chica. Quería protegerla. Después de asumir el control, la ayudé a elegir 2 papeles, y ambos resultaron exitosos. Además, consiguió su primer contrato de patrocinio. Chloe estaba emocionada y me decía a menudo, Liam, te divorciaste demasiado tarde. Si hubieras venido a ayudarme antes, mi carrera habría despegado hace siglos. ¿Qué forma tan directa de decirlo? ¿De verdad estás saliendo con esta influencer? Ava me ha vuelto a bloquear el camino, enfrentándonos a Chloe y a mí como un obstáculo insalvable. Ya he solicitado el divorcio. Mi vida personal no es asunto tuyo. Solo intentas provocarme, ¿verdad? Divorciarte de mí solo para terminar con alguien tan inferior a ti. Ava miró a Chloe con desprecio manifiesto. Las mujeres en el mundo del espectáculo son como autobuses públicos. Ni siquiera eres digno de lustrarme los zapatos. Y mucho menos de usar mi ropa usada. Temblando de ira. Ava no solo insultaba a Chloe. También me insultaba a mí. Demostró que tenía razón al insistir en divorciarme de ella. En el fondo, nunca me había respetado. Antes de que pudiera hablar, Chloe, que solía callarse, habló. ¿Es la señora Thompson? Sinceramente, antes de que empezaras a comportarte como un perro rabioso, no había nada romántico entre Liam y yo, aunque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero al verte atacarlo así, descubrí muchas de las buenas cualidades de Liam. El solo hecho de que no vendería su alma por dinero, que no toleraría a una persona tan terrible como tú solo por dinero, lo convierte en un hombre digno de ser amado. Chloe se giró hacia mí. Sigo soltero. ¿Qué tal si lo intentamos? No puedo prometerte nada más, pero sí te prometo que, aunque me convierta en una estrella de cine internacional, nunca te traicionaré. De acuerdo. Asentí sin dudarlo. Le agradecí a Chloe que me siguiera el juego para librarse de Ava. Como era de esperar, Ava se marchó furiosa. Gracias por participar, dije con seriedad después. Chloe me miró. Liam, ¿quién dijo que estaba jugando? No estaba actuando. De verdad creo que son una buena pareja. Chloe no bromeaba. De hecho, empezó a perseguirme. Cuando Ben se enteró, estaba eufórico, casi saltando de alegría. Incluso me dijo en secreto que su hermana podría haber estado enamorada de mí durante un tiempo. Mencionó que el día de su cumpleaños, cuando me emborraché, ella inicialmente no había planeado venir, pero cambió de opinión cuando supo que yo estaría allí. A medida que Chloe y yo pasábamos más tiempo juntas, se desarrolló un vínculo de apoyo y confianza. Sin embargo, Ava seguía firme. Al ver que no cambiaba de opinión, fue a ver a mis padres y les pidió que me convencieran. Incluso les dio una cantidad considerable de dinero. Mis padres, deslumbrados por el dinero y al enterarse de que Ava era una auténtica heredera adinerada, ignoraron por completo su engaño. Me suplicaron, amenazaron y me persuadieron para que no me divorciara de Ava, presionándome para que retirara la demanda. Incluso dijeron que tuve muchísima suerte de casarme con una mujer tan rica, que nuestros antepasados debieron haber hecho algo bien. La futura boda de mi hermano menor, afirmaron, no solo significaría una casa, sino potencialmente una mansión. ¿Así que te mintió? Menuda historia. Aunque tuviera 10 novios aparte, no deberías divorciarte de ella, me regañó mi madre, pellizcándome la oreja. Así es. Te prohíbo que vuelvas a ver a esa Chloe. Una actriz. El futuro de la familia Hayes depende de ti, dijo mi padre furioso, prácticamente arrancándose el bigote de un soplido. Por suerte, mi hermano menor demostró algo de sentido común.
Hermano, tu opinión es lo que más importa. No seas un cazafortunas, y yo no seré un estafador. Ya lo he decidido. Ignoré a mis padres y procedí a divorciarme por la vía judicial. Un divorcio judicial no tiene plazo de reflexión. El certificado de matrimonio rojo finalmente fue reemplazado por una sentencia de divorcio verde. Verde, un color tan bonito. Lleno de vida, lleno de promesas. Mi vida parecía mejorar. Mis padres amenazaron con repudiarme, pero solo eran palabras. La carrera de Chloe avanzaba con soltura. Consiguió su primer papel protagonista en una película. Pero alguien intentaba sabotearla. Si no dejas a Liam, nunca triunfarás. Ava la amenazó siniestramente. Los celos le distorsionaron el rostro. Con su poder e influencia, atacar a una actriz novata era trágicamente fácil. No quería perjudicar a Chloe por mis problemas. Pero me agarró la mano con fuerza. Era la primera vez que iniciaba contacto físico. Liam, ¿no habías considerado montar un puesto en el mercado nocturno? ¿Qué tal si abrimos una tienda para marido y mujer? Tú vendes estofado picante, yo vendo batatas asadas. Bueno, dije con voz ahogada, asintiendo. También podemos vender pasteles de arroz. Ava se fue furiosa, tan distraída que estrelló su Mercedes contra una farola. Desafortunadamente, no resultó herida. Chloe y yo nos preparamos de verdad para un cambio de carrera. Pero entonces, llegó un punto de inflexión. Chloe ganó un premio a la mejor actriz revelación por un papel secundario en una película anterior. Ahora, Ava ya no podía arrasar con su carrera. Y Chloe cumplió su promesa. En la ceremonia de entrega de premios, me propuso matrimonio. Casi al mismo tiempo, el negocio inmobiliario familiar de Ava se vino abajo. Tras varios años de dificultades, Thompson Properties se declaró en bancarrota debido a una deuda insalvable. Ava por fin ya no tenía que fingir ser pobre. Ahora estaba oficialmente en bancarrota y eludiendo a sus acreedores. A ambos nos esperaba un futuro brillante.